Ya estamos conectados con Jorge. Hola, ¿cómo anda, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Movidita la Acá en una semana, ¿no? temperatura. Ah, sí, fue una semana, sí, muy importante, muy interesante. Arranque nomás con su editorial, Jorge. Lo escuchamos con No, atención. bueno, yo creo, sí, creo que tenemos que empezar. Creo que usted me está dando pie claramente en ese sentido. Fue la semana dominada por el tema de las elecciones en Venezuela, y no como un hecho puramente internacional, porque la cuestión ha penetrado en todos los países y ha afectado la política interna de cada país. Eh, Realmente hay una situación completamente irregular porque, bueno, se ha votado con un sistema electrónico, un sistema de doble votación electrónico y en papel, muy ponderado, etcétera, y no aparecen las actas por ningún lado. Se habla de un hackeo que no se define cuál es, y al mismo tiempo, con toda esa incertidumbre, lo proclaman a Maduro como presidente. Todo es la descripción desde el punto de vista del procedimiento electoral, es que estamos ante un atropello en ese sentido. Pero eh, lo que hay que evitar es tomar demasiado unilateralmente todo este atropello, porque en realidad lo que se pone de manifiesto en esta situación es la gran crisis que tiene el país y el gran conflicto en el que está enfrentado no Venezuela, sino el mundo entero, en medio de todo este tipo de guerras. Usted piense que, por ejemplo, hay países que han reconocido la victoria del candidato opositor. Tomemos, por ejemplo, Bolsonaro, que es un golpista y es un derechista. Y Estados Unidos, que en un primer momento hizo un bloque con México, Colombia y Brasil para ver si se le encontraba una salida negociadora a esta situación, rápidamente se desmarcó y ha denunciado el fraude electoral, pero más allá de eso ha reconocido como presidente a este hombre, ¿cómo se llama? González Urrutia, con lo cual prácticamente ha roto con Venezuela, y la razón probablemente más importante que haya tenido para romper con Brasil es que como Estados Unidos tiene elecciones en noviembre, la candidata del Partido Demócrata recién aparece, no está afirmada en el escenario electoral porque es una improvisada o una improvisación a partir de la deserción obligada de Biden. No quiere quedar entrampada con ninguna complacencia con lo que es un fraude electoral. Eso usted tiene acá de nuevo un escenario político nacional en donde lo que se confrontan son intereses muy enfrentados en un país que, como consecuencia de todos estos enfrentamientos, se encuentra en una crisis absolutamente espectacular. Yo le cité el caso bueno, digamos, creo que de Estados Unidos, Bolsonaro, uno de los casos más irritantes, pero la prensa lo evita, es el caso de Perú, donde una vicepresidenta que llegó con un partido indigenista de izquierda al gobierno y que le dio un golpe de Estado a su propio presidente, ahora aparece reconociendo a un gobierno de derecha. Y por más pretexto que tenga en términos de limpieza electoral o lo que fuere, es un realineamiento violento porque uno puede decir claramente, sí, acá hay un fraude electoral, pero esto no lo habilita para apoyar a nadie de derecha, que va a ser una política, ese de derecha va a ser una política económica fuertemente hostil a la clase trabajadora y fuertemente concesiva a los grandes intereses económicos. Entonces puede haber habido un fraude o no, pero no habilita para apoyar, digamos, a ningún gobierno de derecha. También pone de manifiesto una crisis muy profunda dentro del aparato estatal del oficialismo venezolano, porque ¿quién convoca elecciones y permite que haya candidatos opositores con la intención de desconocer el resultado? Eso es una torpeza mayúscula.
si uno está dispuesto a no reconocer los resultados electorales, mejor que proscriba a todo el mundo y vaya solo. Sale mejor parado en ese caso que participando de una elección y después anulando ese objetivo. Y ahí entonces se pone de manifiesto que esta contradicción o esta torpeza de convocar elecciones con la perspectiva después de no reconocerlas tiene que ver con que Maduro ha estado negociando con Biden todo este tiempo, le ha dado concesiones petroleras a Chevron. En agradecimiento a esto, como reciprocidad, Biden ha levantado algunas sanciones económicas relativamente importantes, y en este cuadro de acercamiento entre Maduro y Biden, o Maduro y Estados Unidos, es que se diseña este esquema electoral. Esto me hace acordar a una experiencia que es casi calcada de esta. En el año 2020, el presidente de Bielorrusia también armó una elección competitiva, también prohibió a los candidatos más significativos o que tenían una repercusión popular, le prohibió que se presentaran, y hasta no solo eso, sino que como los persiguió tuvieron que irse del país. Pero admitió que el candidato más importante que lo podía enfrentar, una vez que lo echó del país, nombrara como candidata a su esposa. Es el caso de Bielorrusia, con este presidente Lukashenko. Fueron elecciones, todo indica que ganó la esposa del candidato proscripto, y este hombre Lukashenko lo anuló, le dijo: no, gané yo justo también con el 80%. Bueno, Maduro dice que ganó con el 51%. Entonces, en los distintos países de América Latina ha estallado una crisis que pone de manifiesto dos grandes salidas, todas antipopulares, a una situación económica y social que es insostenible, porque los niveles de pobreza crecen en todos los países. En el caso de Brasil es muy importante porque el PT ha decidido aceptar la versión de Maduro de las elecciones, y Lula se encuentra tratando de arbitrar una salida que nadie sabe en qué puede consistir, pero claro, va a haber elecciones municipales en octubre, y Bolsonaro va a aprovechar cualquier cosa que haga o diga Lula sobre Venezuela para tratar de reforzar una posición y ganar las elecciones. Si Bolsonaro gana las elecciones municipales en octubre, ya tenemos una crisis en Brasil. Después hay otra cosa que también es interesante, aunque de menor calado. El gobierno argentino reconoció, a través de la canciller Mondino, reconoció la victoria de este hombre Eduardo González Urrutia, y 2 horas o 3 horas después retiró ese reconocimiento. Acá todo el mundo quedó desconcertado. Ahora, la razón era muy lógica. El gobierno venezolano tiene asediada la embajada argentina, donde hay refugiados de la oposición venezolana, y obligó a que se vayan, rompió relaciones con Argentina y forzó la partida del personal diplomático argentino. Entonces, cuando llegó el problema de, bueno, ¿y quién se hace cargo de esta situación? ¿Quién cuida a los que están ahí? Brasil se ofrece, ahora ondea la bandera de Brasil en la embajada argentina, pone su personal de seguridad, pero claro, Lula le dijo: mira, yo te hago todo esto, pero no para que vos vayas y le armes provocaciones contra Maduro, porque entonces el tipo va a venir y va a arrasar con nosotros, va a tener un conflicto a tiro por la embajada argentina. Entonces Milei tuvo que retroceder y guardarse por un tiempo todo esto, debido a esta peculiaridad del tema de la embajada. Con esto quiero mostrar algo que me parece esencial, que es el carácter superficial que tiene el tema que respeten las elecciones, seamos buenos y todo lo demás, porque detrás de un proceso electoral se desarrollan crisis de una profundidad y de un carácter explosivo que va a determinar golpes tremendos contra la población. Entonces hay que mirar ese ángulo, hay que hacer un análisis político de la situación. Obviamente nadie puede avalar un fraude electoral,
escribí un artículo que llevaba por título el fraude electoral no es un método de lucha contra el imperialismo. ¿No es cierto? Pues, directamente, no solo... Pero ¿cómo te metiste en todo esto en función de que querías acercarte a Biden? Y bueno, has entrado en una onda de compromisos insoportables y por otra parte sos el responsable, en una medida que habrá que determinar, pero sos el responsable de algo que a Milei no, le cuesta hacer en Argentina, que es la dolarización sin dólares. En el único lugar del mundo donde el programa de Milei se aplica es en Venezuela, y el que lo aplica es Maduro. Nadie le da $1 a Maduro y la economía venezolana funciona con dólar. Esto es lo que quiere hacer Milei. Jorge, hay una pregunta de un oyente sobre el tema de Venezuela, perdone que lo interrumpa, como para no irnos del tema y después usted continúa exponiendo, ¿no? Pablo Alejandro de Buenos Aires dice: hola Ángel, ¿cómo estás? Excelente tu programa, te dejo una pregunta para Jorge. ¿Qué campaña sería la más pertinente de un partido revolucionario en Venezuela hoy? Lo digo desde el punto de vista que Maduro es una dictadura y no la del proletariado, precisamente. Y del otro lado está el imperialismo yanqui. Sí. No, bueno, ocurre lo siguiente. Tomar la realidad como una instantánea no ayuda a clarificar un problema. Es decir, esta situación ha sido creada a través del tiempo y si hoy la izquierda en Venezuela no talla ningún sentido, es porque se la pasó 2 décadas apoyando a Chávez, así en forma casi incondicional, y después ahora se ha pasado al apoyo a la oposición, porque dicen que si se reconoce que ellos están por el reconocimiento de la victoria de la derecha, porque con la libertad pública, democrática, etcétera, el pueblo trabajador va a poder luchar por el socialismo. Esa es la primera vez que yo escucho decir que a través de la victoria de la derecha se fortalece la lucha por el socialismo. Y mire que uno ha escuchado tantas cosas, ¿no?, en la vida. Entonces usted tiene una izquierda que es completamente hipotecada, totalmente hipotecada. Hay que empezar de nuevo en todo en Venezuela. Explicar esto a los trabajadores. Los acontecimientos que van a transcurrir aquí en más no van a estar influidos por el planteamiento político que haga yo en este programa o cualquiera en lo inmediato. Los acontecimientos inmediatos no van a ser alterados, pero podemos empezar a construir frente a la perspectiva de que la crisis en cualquier caso se va a agravar, y es la comprensión de que la clase obrera tiene que tener una posición autónoma en la sociedad, jugar un rol político independiente y no enajenarse nunca a estas variantes, ni al kirchnerismo, ni a Lula, es decir, todos ellos han llevado a la derrota al movimiento obrero. Volviendo al tema que nos toca, ya que señalo que no hay que enajenarse a estas corrientes, hago una asociación con lo siguiente. Los que defienden la victoria de la derecha, con el argumento perfectamente comprensible de que habría habido un fraude electoral de parte del gobierno, y de que por favor muestren las actas, y una vez se muestren las actas, según la derecha quedaría comprobado que ganó ella. Quiero recordarle que toda esta gente es la que tiró abajo a Dilma Rousseff por medio de un golpe con el ejército y el parlamento brasileño. Por lo tanto, lo que ellos nos prometen en nombre de la transparencia electoral es un proceso bolsonarista, que es golpista. Quiero que se entienda estas contradicciones, porque si no lo demás es verso. Yo defiendo la transparencia electoral. Yo condeno cualquier cosa que sea un fraude en materia de representación política, indudablemente. Pero a partir de ahí uno tiene que caracterizar la situación en su conjunto y determinar una política a seguir. A diferencia de los kirchneristas, yo no voy a decir el nombre de la lucha contra la derecha que Maduro tiene razón, de ninguna manera. Si no presenta las actas porque está engañando y metiendo un fraude, como se supone que ocurre, porque si no presentaría las actas, es indefendible. Y no se le puede decir nunca a un trabajador que los procesos de fraude electoral
contribuyen en algo al progreso social, al progreso de la clase obrera o al progreso de la humanidad. Eso es una torpeza. Ella escapa, ¿me entiende? Ahora, hay que entender el conjunto del conflicto. ¿Cómo estamos acá? Bukele, ¿no es cierto?, que está hambreando al pueblo de El Salvador y desarrollando una represión ignominiosa, está dentro del bloque de los que quieren la cuestión democrática, pero es un régimen policial. Entonces lo apoyan Bolsonaro, Bukele, Boluarte, que dio todos los golpes posibles, es responsable de la muerte de tantas personas que protestaban. No va a ser ella la que condene a Maduro por la muerte que está provocando la represión hoy en Venezuela. Ella además está acusada ante la justicia y se le va a iniciar un proceso judicial por esas muertes. Jorge, sí. Volviendo al tema de Venezuela, usted recién recordó, señaló que ya van 2 décadas, 20 años más o menos, de gobierno 5. chavista. ¿Usted ve aspectos que hayan sido positivos en esta experiencia venezolana y cuáles son los más negativos de estos 20 años de chavismo? El chavismo nace como reacción a una etapa que se la puede llamar democrática, pero que democrática no tenía nada, porque ya en el año, a ver, déjame acordarme, bueno, pero unos 40 años antes de esto, 30 años, los dos partidos que gobernaban Venezuela establecieron un acuerdo que se llamó el acuerdo del punto fijo, que consistía en lo siguiente: cuando haya elecciones, puede ganar uno, puede ganar el otro, pero no se toca nada de la burocracia estatal que deja el gobierno que perdió. Y entonces se turnaban en el gobierno y compartían la explotación económica del poder del Estado, y esto terminó en una terrible represión conocida como Caracazo. En reacción a todo esto, surge, digamos, lo que se llama el chavismo. También surge como reacción de características muy interesantes, porque no solo ocurrió en Venezuela, sino también en Perú, a la guerrilla de izquierda, que fracasó en el intento, por ejemplo, contra Carlos Andrés Pérez, de derrocar a un gobierno entreguista, pipipi, a través de un proceso guerrillero, en gran parte apoyado por Cuba y todo lo demás. Chávez, como militar, combatió a esa guerrilla. Ahora, como había ocurrido en Perú en los años 70, después de derrotar a la guerrilla, el ejército se da cuenta que los problemas del país son muy grandes y que si no hay algún tipo de salida, va a haber otra guerrilla. Y entonces hay que evitar otra guerrilla, es decir, hay que evitar la revolución. Vamos a hacer la revolución para evitar la revolución. Entonces, cuando Chávez sube, entonces Chávez desarrolla una política de tipo nacionalista que la explica con absoluta claridad. Hay que tratar de que la renta petrolera sirva para mejorar a la población, redistribuirla, y no que sea, digamos, un proceso de acumulación de capital para los grandes accionistas internacionales. Porque en realidad, en el momento que Chávez llega al gobierno, está en marcha en Venezuela el mismo proceso que Menem desarrolló con YPF, transformarla en una sociedad anónima que cotiza en el mercado internacional y empezar a invertir en el exterior, es decir, en una palabra, desarrollarla como empresa en función de los intereses de los accionistas, lo cual desvirtúa completamente el carácter de una empresa estatal, nacional, etc. Y en ese caso, la renta petrolera no saldría nunca de las arcas de ese circuito y no beneficiaría a la población. Entonces hace una gran política redistribucionista, pero con connotaciones reaccionarias de distinto tipo. Por ejemplo, reprime las universidades con el pretexto de que en la universidad está la oposición, y reprime, por ejemplo, a los sectores como docentes, como salud, sectores tradicionales, en función de que el interés era crear trabajo para lo que era una población masiva marginal muy importante que había en Venezuela.
no era necesario esto hacerlo desde el punto de vista de una política socialista auténtica, pero él los toma como bastiones del enemigo. Lo mismo hizo Néstor Kirchner. Cuando una vez le preguntaba a Néstor Kirchner por qué achataba la pirámide de jubilaciones, dijo, no, los que tienen buenas jubilaciones no me votan. Así que yo solamente voy a mejorar la mínima y voy a tratar de que vaya cayendo lo de los demás para que el Estado no tenga déficit, porque los que me van a votar son los de la mínima. Es decir, es el negocio político, es el negocio de la política dentro del capitalismo, en el cual el interés político, el interés de manipular el Estado existe existe igualmente. Y de otro lado, Chávez no toma medidas de fondo para cambiar la estructura de la economía cubana. Bajo Chávez, la economía venezolana, bajo Chávez se acentúa al máximo la dependencia del petróleo de Venezuela respecto al petróleo, al máximo. ¿Por qué? Porque en un determinado momento llega a estar el barril de petróleo a $130. Hoy, que está muy alto, está en 75, 80. Y recuerdo un discurso de Chávez en que me di cuenta que él tenía una apreciación equivocada, porque dio a entender que él pensaba que el precio del petróleo se iba a mantener alto por un tiempo indefinidamente largo. Con lo cual, el enfoque de su política económica era profundamente parasitaria. Los países desarrollados van a pagar mucho por el petróleo que yo le vendo y voy a tener una renta para repartir acá, y bueno, cada uno tendrá su vivienda, un para el arraigo. Creo que era esa, no me acuerdo si era arraigo, porque me puedo confundir con un plan que hubo acá en Argentina. Pero se construyeron viviendas en forma extraordinaria. Ahora, hay que tener presente esto: cuando un país construye mucha vivienda para la población, buena vivienda, etcétera, se plantea el problema del sustento de esas viviendas en el tiempo. Quiero decir, el que viva ahí tiene que tener trabajo siempre, tiene que tener un ingreso siempre, tiene que poder refaccionar porque la vivienda se deteriora. Es decir, la vivienda en sí misma para una persona es fundamental, pero para una sociedad se necesita crear toda la estructura que asegure que ese proceso habitacional no se va a deteriorar en un plazo extremadamente breve y la gente no termine vendiendo esas viviendas o deshaciéndose de ellas porque tiene que pagar a fin de mes sus gastos. Entonces era una política de una limitación absolutamente extraordinaria. Ahora, como se enfrenta a ese interés petrolero de convertir a PDVSA en una empresa internacional, como quería hacer Menem con YPF y lo terminó haciendo a través de Repsol, porque finalmente se la entregó a Repsol, en cierto modo desarrolló una política de defensa de los intereses nacionales frente al capital extranjero, dentro de un límite absolutamente extraordinario. Bueno, esos recursos se agotaron, el precio del petróleo cae, se acumulan, y después realmente fue un gobierno nefasto. Por ejemplo, mire, le voy a contar una experiencia personal mía en Venezuela. Yo estuve, ahora no le puedo decir exactamente en qué año habrá sido, creo que fue después del 2003 cuando se produjo el sabotaje petrolero. Supongamos que en el 2006 2006, 2007. Entonces tuve una reunión con parlamentarios chavistas. Y en el día, a través de la lectura de los diarios, me entero que Chávez paga las importaciones emitiendo bonos del Estado. Entonces, cuando me reúno con ellos, creo que fue para almorzar, digo, che, escuchame, están haciendo una locura. Las importaciones se pagan con dinero. Si vos no te querés quedar con la plata y no pagar con dinero, o no tenés más dinero, y entregás bonos, las importaciones es el aumento de la deuda pública. La deuda pública son intereses, y muerden sobre los recursos fiscales. Si vas a contraer una deuda pública será para construir, por ejemplo, un parque industrial. Bueno,
Después el dinero del parque industrial, lo que se produzca ahí, las ganancias, servirán para pagar la deuda. Pero endeudarte para pagar las importaciones, es decir, que el importador, un privado, en lugar de que el Banco Central le dé dólares, le da un título y lo vende en Estados Unidos, y al venderlo en Estados Unidos puede pagar la importación, es un aumento fenomenal de la deuda pública. Bueno, ese manejo totalmente irresponsable, parasitario, pensando que la renta petrolera va a cubrir todos los gastos y toda la deuda, mostraba que era un régimen que no tenía futuro. Jorge, Finalmente, usted recién marcó un error de llamar cubano a lo venezolano. Por eso es que me vino esta pregunta, ¿no? Porque cuando llega la revolución en Cuba, prácticamente su producción era de un monocultivo, que era del azúcar, y el otro ingreso era el turismo. Prácticamente en eso se basaba la economía cubana. sí. Y las primeras medidas que se tomó fueron para tratar de diversificar la producción, es decir, diversificar la economía. Ahora Maduro quiso estancarse con el tema del petróleo y pasaron 20 años que fue un fracaso atrás del otro. En ningún momento intentó cambiar un poco la senda en lugar de dejar destruir a toda la producción económica que tenía. No, mire, así dicho, que no quiso, lo pudo y todo lo demás. Cuando un país es monoproductor, monoexportador, etcétera, para cambiar, tiene que hacer realmente una revolución. Porque los intereses internacionales ya tienen ocupadas las otras áreas del comercio mundial. Acá no es que la entrada es gratis. Ah, bueno, ahora voy a vender, por ejemplo, maquinaria agrícola. No, maquinaria agrícola vende la Argentina, maquinaria agrícola vende esto, y lo hace a través de pulpos que dominan el mercado mundial. Ojo, ojo. Entonces, frente a esos obstáculos, el político de cuarta, el político pequeño burgués, el militar pequeño burgués, trata de zafar con el momento y a ver cómo sigue la historia. Por eso todos terminan en un derrumbe. Es toda la estructura mundial la que debe ser afectada. Por eso la Cuarta Internacional, bajo inspiración de Trotsky, ofreció como alternativa para América Latina, para los países de América Latina, la unidad de América Latina en términos socialistas, porque advirtió que en el desarrollo histórico del continente americano ocurrió lo siguiente: un grupo de colonias en el norte se unificaron y se convirtieron en una potencia que pudo prosperar a costa de impedir que del otro lado, en el sur, esas naciones se unificaran. Entonces usted tiene este contraste de colonias que forman un Estado nacional grande y que absorben parte de otros estados, como ha ocurrido con México, y abajo de eso, en el sur, usted tiene todo el mundo matándose y dividiendo y redividiendo, porque, por ejemplo, Colombia antes tenía a Panamá, era parte de una provincia de Colombia. Entonces, como había que hacer el canal de Panamá, los norteamericanos dividieron a Colombia de Panamá. ¿No es cierto? Los ingleses se separaron con la oligarquía bonaerense, separaron a la banda oriental de las Provincias Unidas, y entonces tenía Uruguay y tiene Argentina. Entonces hay una política de balcanización. Entonces el problema es con qué concepción usted enfrenta esta situación. Si usted es un político pequeño burgués, no está instruido en el movimiento histórico internacional de la clase obrera, no tiene los recursos, ni siquiera tiene el partido, ni tiene la base social. Yo en estos días, a raíz de todos estos acontecimientos, conté una anécdota, si vale la pena se la cuento, Sí, cuéntela. que también la viví personalmente. Ocurre lo siguiente: los obreros, yo había estado en el estado de Bolívar, donde se encuentra la empresa siderúrgica, se encuentra todavía una empresa siderúrgica que se llamaba Sidoriera de Techín. Bueno, habían empezado una serie de huelgas muy combativas, con una buena dirección, con realmente una huelga importante en aumento salarial, y en defensa de Techín, Chávez primero mató a la Guardia Nacional y después mató al Ejército. Y lo reprimió. Fue
una represión extremadamente dura, pero no pudo derrotar la huelga. ¿Sabe lo que hizo? Era fines de abril. Vino el 1 de mayo, enseguida, y convocó a toda la dirección que dirigió la huelga a un teatro que se llama, creo que Marta Carreño, algo parecido, en Caracas, y les dio un discurso recontra antiimperialista, tan recontra antiimperialista que hizo el elogio de Rosa Luxemburgo y el elogio de la Cuarta Internacional, y anunció la nacionalización de Techín. De la represión en defensa de Techín, incluso con el ejército, a la nacionalización. La nacionalización la pagó a precio de oro, porque aunque él dice que pagó $2.000 millones por algo que supuestamente valía más, no dice que se quedó con todo el pasivo oculto de Techín, que son las deudas que Techín no pagó a los trabajadores por razones previsionales, que eran otros $2.000 millones. Con lo cual gatilló $4.000 millones, lo cual era un regalo para Techín. Mire usted esta oscilación. En una semana, ¿no es cierto?, pasó, digamos, del fascismo, si se puede llamar así, a una represión. Al otro punto, el asunto era que la dirección de la siderúrgica no prosperara como dirección independiente, que quedara encerrada en el campo del chavismo. Porque es lo que más temía Chávez, es que la clase obrera de Venezuela tuviera una dirección revolucionaria. Es lo que temen todos los militares, hasta los más antiimperialistas. Es lo que temía más Perón. Y más que Perón lo temía Evita, que se hizo grande para la masa del pueblo porque realizó una cantidad de actividades populares con el propósito de que la izquierda no pudiera estar presente en los sindicatos y los sindicatos quedaran en manos de la burocracia peronista. Sí, lo dijeron en infinidad de veces y también en sus acciones, ¿no? Quedan 15 minutos, yo quería para hablar un poquito también de la actualidad nacional. Usted hablaba de esto del norte y el sur, y hoy no hace falta bajar con tropas para expoliar las riquezas de un Estado determinado. A veces se alcanza con el tema de endeudarlo a través de gobiernos afines y después cobrar los intereses y se da una enorme transferencia de recursos. ¿Por qué digo esto? Por primera vez en la era Milei, en julio el gobierno no logró alcanzar el superávit financiero de las cuentas públicas. Y el propio Caputo dijo que esto se debió a que hubo altos pagos de la deuda externa. O de la deuda pública, no de la deuda externa. O sea, ¿qué significa esto? Que todo este esfuerzo que estamos haciendo es solamente para pagar deuda, Altamira. ¿Significa esto? ¿Cómo lo ve usted? Claro que sí, pero sí, lo veo así y quiero subrayarlo porque dicho así parece grotesco. ¿Cómo Argentina va a trabajar solo? Entonces, como suena grotesco, uno dice, che, Altamira, la cosa es más sutil. No es más sutil, lamentablemente. Milei ha dicho que el objetivo de él es el pago de la deuda externa. Que él no va a renegociar esa deuda externa en términos de intereses o plazos, sino que va a cumplir a rajatabla. Es verdad que ya incumplieron un poquito, porque fueron al FMI a pedirle que le quiten la sobrecarga que el FMI establece a los países que no cumplen con los programas del FMI. Como él dijo que iba a pagar toda la deuda, ya está pidiendo la escupidera y pide que le retiren la sobrecarga. Ya lo había pedido más antes de eso, ¿no es cierto? Lo pidió Guzmán, y en el FMI le dijeron que no. Pero lo que importa acá es que, como él dijo, pagamos la deuda sin nada de renegociación de ningún tipo, etc. Y el otro punto, que ya lo empezó a falsear, es que a las eléctricas le pagó con bonos una deuda, pero al 50% del valor. Y había dicho que iba a pagar toda la deuda de igual valor. Uno dirá, bueno, pero Jorge, mirá, le quitó plata a la... Sí, claro que le quitó, pero él dijo lo contrario. Es decir, que esto que está haciendo, esto de tirar la chancleta, es la imposición de la realidad objetiva. Luego los hizo con estos bonos
del Banco Central que tenían los bancos y que obligaban al Banco Central a comprárselo al valor original, cualquiera fuera el valor del mercado, si los bancos lo querían vender. Y entonces les canceló unilateralmente y los forzó a aceptar que en lugar de esos bonos fueran otros bonos de menor valor y de menor calidad en términos de seguridad de cobro. Es decir, él mismo ya está invalidando su tesis más ortodoxa, pero él llegó al gobierno con el planteo de Avellaneda, Nicolás Avellaneda. Pagaremos la deuda con la sangre de los argentinos. Esto es más o menos textual de una frase de Avellaneda en las vísperas, más o menos, de lo que después iba a ser la gran crisis del 90, donde la oligarquía argentina dijo no pago más ninguna deuda y provocó la quiebra del Banco Baring en el mercado de Londres, se vino abajo el mercado de Londres, por Argentina. ¿No es cierto? Entonces empiezan las contradicciones, pero el programa de Milei era ese, y dirige todo va en esa dirección. ¿Cómo se prueba? Cuando Milei subió, un bono externo valía 25 centavos de dólar, es decir, había sido emitido a $1, pero como Argentina no pagaba, refinanciaba, etcétera, los acreedores prefirieron venderlo y retirarse de la deuda, y otros prefirieron comprarlo porque compraban barato. Llegó a estar a 15 centavos. Bueno, digamos 25. Ahora están arriba de 50. Acá hemos hablado muchas veces de lo que es el desarrollo de la deuda y todo, pero o sea, lo que sería bueno aclarar, o que yo me gustaría que se aclare, que esto no es una particularidad de este gobierno, porque mismo en la década ganada, Cristina Kirchner en algún momento se jactó de haber pagado en el transcurso del kirchnerismo más de 200.000 millones de dólares, lo que es una barbaridad de intereses de deuda externa, pero sin embargo no es que se entregó el gobierno con menos deuda, sino con más deuda de que se lo había recibido. Así que esto es una constante en todos los gobiernos que vienen del año 83 hasta ahora, ¿o no es así, Jorge? No, por supuesto, si no la deuda no hubiera crecido. La deuda que dejó la dictadura militar era de 40.000 millones de dólares. La deuda que dejó el gobierno de Isaurita era de 4.000. De 4.000 se fue a 40.000. Con Alfonsín, 65.000 creo que llegó por ahí. Etcétera, y después con De la Rúa ya estaba en 180.000 millones. Ahora, si usted junta la privada y toda una serie de cantidad, nos acercamos a los 700.000 millones. 700.000 anda ya la deuda pública, qué barbaridad. No, la subo, porque acá hay que tener en cuenta, cuando hablamos de deuda pública o deuda del Tesoro, nos referimos al gobierno nacional. ¿No es cierto? Entonces, excluimos a las provincias, hay que sumar a las provincias. Antes estaba la deuda del Banco Central, que era enorme, se la excluía, no había que integrarla. Ahora la deuda del Banco Central la compró el gobierno y por lo tanto está en la deuda del Tesoro, por eso ha crecido tanto la deuda del Tesoro. La deuda del Tesoro en los meses de Milei creció a razón de 12.000 millones de dólares, el equivalente a 12.000 millones de dólares por mes. Por lo tanto ha crecido 70.000 millones de dólares bajo el gobierno de Milei, el equivalente a 70.000 millones de dólares. Argentina va a explotar con esta situación, no le quepa ninguna duda, y no le quepa ninguna duda en particular a partir de lo que ocurrió el viernes en Nueva York, cuando se vino abajo la bolsa y tuvo repercusiones en otros lados, y el origen de la detonación es un cambio de la política monetaria de Japón, que había ocurrido días antes del estallido de lo que la prensa llama el Viernes Negro, me refiero a viernes anteayer, en la caída de la bolsa de Nueva York. Vamos a ver cómo abren, digamos, los mercados mañana. Pero cayeron como consecuencia de la advertencia de que se viene una recesión en Estados Unidos. Y también porque de la advertencia de que las tecnológicas norteamericanas tienen una cotización en bolsa que no corresponde a los beneficios que generan. Es decir, están recontra sobrevaluadas.
y por lo tanto pueden desplomarse y se desplomaron. Fueron las que principalmente se desplomaron el viernes, más que el promedio general de la bolsa. Como consecuencia de esto, las tecnológicas, las más productivas, las que están en el trabajo, en grandes inversiones por la inteligencia artificial regenerativa. En el corazón mismo del capitalismo se produjo esto. Las repercusiones sobre Argentina van a ser fenomenales. Ya ocurrió con Macri. Lo que provocó el derrumbe de Macri no fue simplemente que estábamos endeudados, fue que empezó a aumentar la tasa de interés en Estados Unidos. Entonces los capitales que habían ingresado a la Argentina para hacer una diferencia a favor de ellos entre una baja tasa de interés afuera y una alta tasa de interés aquí, al subir la tasa en Estados Unidos se fueron por la puerta de la cancha de River, como era la puerta 12 o la puerta 10. La puerta 12. La puerta 12, bueno, se produjo una masacre y se terminó Macri, Caputo, Sturzenegger y todo. Por eso, si volvemos a lo que yo dije al comienzo sobre Venezuela, en cualquier caracterización seria, la realidad tiene que ser tomada como un todo, y no a partir de un fraude, independientemente de que haya sido un fraude. Cuidado, porque no estoy atenuando los aspectos de la situación. Tiene que ser entendida como un todo, para dar una respuesta que corresponda a ese todo. Si no, las consecuencias son Venezuela, esto y lo otro, por lo menos desde el punto de vista metodológico, de la forma de actuar, esas son las consecuencias. Entonces esto también está marcado. Acá lo único que no tiene es la fecha. No es que la deuda argentina tiene ahí en una etiqueta que dice vence con vencimiento a tal fecha. Sí, vence y que se va a renovar, pero que haya un colapso. Puede ocurrir la semana que viene, dependiendo de, ahora veamos, en este programa no podemos hacerlo ya porque por tiempo, de la concatenación de un periodo de alza de las tasas de interés de Japón, porque quiero mostrar una cosa de Japón, permítame que se lo diga. Sí, Japón es el país más endeudado del mundo. Japón es el país que tiene un 350% sobre el PBI. Sobre el PBI. ¿Ok? Sobre el 350%. Entonces el macaneo de que las naciones se endeudan porque gastan, es mentiras. Es mentira, porque Japón no tiene un déficit fiscal que justifique una deuda del 310%. Esa deuda fue contraída para poder, con el dinero emite deuda, entra dinero al Estado, el Estado y el Banco Central salen a rescatar las empresas que estaban para quebrar en las sucesivas crisis que Japón viene teniendo hace mucho tiempo. Entonces la deuda es el producto de las tentativas de los estados de rescatar al capitalismo que quiebra. Y no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la jubilación que cae en forma brutal en todos lados, no tiene nada que ver con los salarios, no tiene nada que ver con la asignación por hijo, ni con el proteger trabajo, ni nada. Es un macaneo de la prensa. Bueno, por eso era que yo a eso apuntaba la pregunta, que en definitiva parece que toda esta crisis generada, toda esta caída del ingreso de los trabajadores es solamente para pagarle a la usura internacional, que no hay una cuestión de producción ni nada por el estilo. No, pero tampoco se puede pagar, porque por más que usted le saque a los trabajadores, la deuda es demasiado grande. La idea es que con estos superávits uno muestre una caja que permita después refinanciar, con la certeza de que se va a ir pagando y entrando y pagando. Esta canciller Mondino, que es una economista, escribió varias veces en La Nación, la deuda no es para pagarla, porque no se puede pagar. La deuda es para que el acreedor la vaya refinanciando y viva toda la vida de una misma deuda cada vez más elevada. Estados Unidos, 2 minutos quedan, Jorge. 2 minutos. Una pregunta, ¿cuánto es el porcentaje del déficit fiscal norteamericano? Y una guasada, ni idea, Sobre dígamelo el PBI. usted.
Dígamelo usted. Es el 9% del PBI. A nosotros Massa nos dejó con un déficit del 2,5%. 9% del PBI, 2 billones de dólares, en inglés 2 trillones de dólares. Quedan 2 minutos. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a la actualidad internacional, porque ha habido un par de hechos esta semana que despiertan la duda de que en definitiva qué es lo que quiere el Estado de Israel. ¿Quiere acabar con el Hezbolá? ¿Quiere acabar totalmente con Hamás? ¿O qué es lo que está pretendiendo el Estado de Israel, de acuerdo a algunos hechos que vienen sucediendo? En realidad el régimen político israelí ha quebrado. Por ejemplo, ayer hubo una manifestación denunciando el asesinato cometido contra un líder de Hamás. Mire qué cosa notable. Israelíes en Israel manifestando el sábado a la noche en protesta porque se asesinó a uno de Hamás, cuando ese de Hamás es uno de los autores del asalto que a su vez hubo contra las colonias agrícolas israelíes en el sur del país. Ahora, ¿por qué? Porque este hombre era el que es negociador de un cese del fuego y la liberación de los rehenes. Y como una gran parte de la población israelí quiere la liberación de los rehenes, entiende que el asesinato de este tipo de Hamás significa ya la muerte de los rehenes. Ya no se puede negociar. El objetivo de Netanyahu, que es el ala derecha de todo esto, es un cambio de régimen en Irán. Es decir, eliminar a todos estos ayatolas, etcétera, y establecer un régimen satélite en Irán. Y de esa manera, con el poderío económico de Estados Unidos y de la Unión Europea, Israel convertirse en la potencia dominante. Eso está tan claro que Arabia Saudita, que era aliada de Israel y muy hostil con Irán incluso le tiró varios cohetes a instalaciones petroleras de Arabia Saudita por la hostilidad que había, además se enfrentaban en el Yemen. Después de una mediación de China, Irán y Arabia Saudita reanudaron relaciones diplomáticas. Y Israel se quedó sin el aliado de Arabia Saudita. Entonces el objetivo es acabar con Irán. Y ese es el propósito que hay. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema sobre el cual no se pone luz es que con estos ataques, con esta guerra, por primera vez de una forma absolutamente clara, más que en la guerra de los 6 días y en otras guerras, la población israelí se da cuenta que es vulnerable. Por ejemplo, la segunda ciudad más importante de Israel, que se llama Haifa, queda a 50 kilómetros de la frontera con el Líbano. Toda la frontera con el Líbano, la gente que vivía ahí tuvo que evacuarla por los cohetes de Hezbolá. Ahora, los cohetes de Hezbolá pueden llegar a Haifa. Van a también evacuar Haifa. Es decir, la existencia misma de la población está en juego. Y como creo haberle dicho en algún otro programa, desde el comienzo de la masacre de Gaza hasta hoy, han abandonado Israel 500.000 ciudadanos israelíes. Se han ido a Europa o a Estados Unidos. Porque no se puede vivir en un clima de guerra permanente en que los espacios... Usted fíjese lo siguiente, hay una guerra en Ucrania, pero en Kiev, hasta cierto punto hay una vida normal. Porque es una nación grande y bueno. Ahora, aquí la ciudad de Haifa es como... A ver, sería el equivalente para nosotros a Córdoba. Nos hemos pasado del tiempo, Jorge, lamentablemente, otra emisión que no alcanza el tiempo. La culpa es suya, la culpa es suya porque pregunta demasiado. Bueno, listo, Jorge, nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias y creo que ha salido una buena emisión. Después la vamos a escuchar. Muchas gracias. Muy bien, chao, gracias.